el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza al consumidor correspondiente al mes de mayo del 2023. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Sí, voy a pasar a los resultados del índice de confianza del consumidor y la encuesta a partir de la cual se elaboran estos índices con relación a mayo del presente año. Como siempre, esta presentación consta de tres grandes partes. En la primera, donde hablamos de aspectos generales y metodológicos de la encuesta. En la segunda, hablamos de las características de la población encuestada. Y finalmente, damos los resultados de los diferentes índices calculados a partir de la encuesta. En cuanto a los aspectos generales de esta encuesta, como sabemos, el directorio del Banco Central en el 2017 autoriza a la entonces Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, hoy Instituto Nacional de Estadística, a prestar el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de los indicadores de confianza. Esta es una información de naturaleza cualitativa que permite obtener el grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas del hogar y del país. Los resultados se presentan en forma agregada y forma parte del conjunto de informaciones relevantes para la toma de decisiones de política monetaria en el BCP. En cuanto a los aspectos metodológicos, el ICC en el Paraguay está basado en una encuesta a 400 hogares en donde contestan personas de 18 años de edad y más. Las viviendas encuestadas se encuentran en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano a San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Capiatá, Lambaré, Limpio y Mariano Roque Alonso. La encuesta se realiza durante los primeros 20 días de cada mes. La encuesta está dividida en dos grandes partes. En una primera se hace una caracterización de la población, en donde se recaudan datos de como edad, género y nivel de educación. Y en la segunda se hacen las preguntas de interés para la construcción de los diferentes índices, que son el índice de situación económica, que llamamos ISE, el de expectativas económicas, al que llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, al que llamamos ICC. Las preguntas que tenemos en pantalla son las que se utilizan para la construcción de los diferentes índices. Y como vemos, las 6 primeras realmente son las que se utilizan para la construcción del índice y tienen un enfoque perceptivo. Y las dos últimas, si bien no son utilizadas propiamente en la construcción del índice, sirve para enriquecer el análisis y tiene un enfoque más actitudinal. Como dijimos, se hallan tres índices. El índice de situación económica, que comprende la valoración que tienen los encuestados sobre la situación actual, tanto desde el punto de vista de la persona, del hogar y del país, con relación a un año atrás. El índice de expectativas, como dijimos, comprende la valoración que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto de la persona, del hogar o del país para dentro de un año. Es como ya habíamos dicho recién, estos dos índices tienen un enfoque perceptivo, lo mismo que el índice de confianza al consumidor, que no es otra cosa que el promedio simple entre el ISE y el IEE. Como dijimos, cada uno de estos dos índices se pueden hallar también un índice personal, un índice del hogar y un índice del país para cada uno de los dos y también para el índice de confianza. En cuanto a la metodología de cálculo, como siempre aclaramos, existen diferentes metodologías a nivel internacional, aunque muchos países adoptan la de la Universidad de Michigan, que es la que nosotros también utilizamos. Para la construcción de estos índices usamos las preguntas que recién teníamos en pantalla y se clasifican las respuestas en tres grupos. Así tenemos un grupo de respuestas optimistas, es decir, aquellos que opinan que su economía está mejor que hace un año o estará mejor dentro de un año, un grupo de respuestas pesimistas o negativas, aquellos que opinan que hoy su economía está peor que hace un año o estará peor dentro de un año, y aquellos, el grupo neutral, que opinan que su economía está igual que hace un año o estará igual dentro de un año, siempre con los tres ejes fundamentales que son la persona, el hogar y el país.
Una vez agrupadas estas respuestas, se les divide por el total de encuestados, que si recuerdan era de 400, y a cada uno de estos factores se les da una ponderación que va de 0 a 100, de peor a mejor, de tal forma que el índice se mueve de 0 a 100. Aquellos que estén por encima del 50, que es el nivel neutral, decimos que se encuentran en zona de optimismo, y aquellos que se encuentren por debajo, decimos que se encuentra en zona de pesimismo. Si hay alguien que quiere ahondar en esta metodología y en el cálculo matemático, en la web del Banco Central se encuentra perfectamente detallada la misma. Bueno, en cuanto a la población encuestada, tenemos el género de quienes contestan y como vemos desde que empieza esta encuesta, mayoritariamente contestan mujeres. En mayo del 2023, el 59.5% de quienes contestaron esta encuesta fueron mujeres y el 40.5% fueron varones. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, también mantiene la misma característica desde que se empieza a hacer la encuesta específicamente. En mayo del 2023, el 33% de los encuestados habían culminado la educación media, es decir, del primer al tercer curso o lo que antes llamábamos bachillerato. El 28.5% de los encuestados culminó la educación superior universitaria. El 17.5% de los encuestados tiene culminado la educación escolar básica, es decir, entre el primer y segundo ciclo o primer al sexto grado o primaria, conocido como primaria anteriormente. El 10.8% de los encuestados también tiene culminado la educación escolar básica, pero del tercer ciclo, séptimo al noveno grado, lo que antes llamábamos secundaria básica. El 2.3% de quienes contestaron esta encuesta tienen culminado una educación superior no universitaria y el 8% de quienes contestaron esta encuesta no tienen ninguno de estos niveles educativos culminados. En cuanto a la edad de los encuestados, también mantienen la misma característica de respuesta, la misma proporción de respuesta. Así, mayoritariamente contestan esta encuesta personas que tienen 55 años y más. Específicamente en mayo del 2023, a este grupo perteneció el 39.8% de los encuestados. El 21.3% de los encuestados tenían entre 45 y 54 años, el 20.3% entre 35 y 44 años. El 15.3% de los encuestados tenían entre 25 y 34 años y el 3.5% tenían entre 18 y 24 años. Como siempre aclaramos, los encuestadores buscan hablar con la cabeza del hogar, por eso siempre los que tienen mayor edad están teniendo mayor participación en la encuesta. En cuanto a los resultados de las preguntas que habíamos tenido al principio en pantalla, si recuerdan la primera, decía, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta construimos el índice de situación personal, que como vemos aquí, en mayo del 2023 fue de 40.3, levemente inferior al del mes pasado, pero superior al del año pasado. Es debido a estas proporciones de respuestas. Para hallar estos índices utilizamos las fórmulas que recién habíamos tenido en pantalla y vemos que el 15.8% de los encuestados opina que su economía está mejor que hace un año. El 35.3% opina que está peor y el 49% opina que está igual. En cuanto a la pregunta hacia el futuro, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta construimos el índice de expectativa económica, que como vemos en pantalla, en mayo del 2023 es de 70.8. La misma también es inferior al del mes pasado, pero superior al de mayo de 2022. Estos índices es debido a la diferencia de estos porcentajes de respuesta. Tenemos que en mayo del 2023, el 56.3% de los encuestados opina que su situación estaría mejorando para dentro de un año y el 14.8% que estaría empeorando. El 29% opina que su situación económica seguirá igual. Las mismas preguntas desde el punto de vista del hogar. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar
está igual, mejor o peor que hace un año, con esta pregunta construimos el índice de situación del hogar, que como vemos en pantalla fue de 43.6 para este mes, la cual es menor al de abril del 2023, pero superior al de mayo del 2022, también debido a la diferencia de estos porcentajes de respuesta. En mayo del 2023, el 14.5% de los encuestados opina que su situación está mejor que en mayo del 2022 y el 27.3% de los encuestados opina que la situación de su hogar está peor que el año pasado, mientras que el 58.3% opina que la situación de su hogar está igual. En cuanto a la situación económica del hogar para dentro de un año, se les pregunta si la situación económica está mejor, igual o empeorará para dentro de un año, y con esta pregunta construimos el índice de expectativas del hogar, que como tenemos en pantalla, para mayo del 2023 es de 73.6. La misma también es inferior a abril del 2023, pero superior a mayo del 2022, debido a la variación de estos porcentajes de respuesta. Vemos que en mayo del 2023 el 60.3% opina que su hogar estaría mejor para dentro de un año y el 13% opina que su hogar estaría peor dentro de un año. El 26.8% opina que la situación económica de su hogar seguirá igual para dentro de un año. En cuanto al país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta construimos el índice de situación del país, que en este caso, en mayo del 2023, fue de 21.8, nivel exactamente igual al del mes pasado, pero superior al del año pasado, debido a la variación de estos porcentajes de respuesta. En mayo del 2023, el 8.3% de los encuestados opina que el país está mejor que hace un año, el 64.8% opina que está peor y el 27% opina que está igual que hace un año. En cuanto a la situación del país para el futuro, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Dice la pregunta. Con estas respuestas construimos los índices de expectativa del país, que como vemos en pantalla, en mayo del 2023 fue de 66.5, nivel superior tanto a abril del 2023 como a mayo del 2022. Debido a estas respuestas, el 54.8% de los encuestados opina que el país mejorará dentro de un año y el 21.8% opina que el país estaría peor para dentro de un año. El 23.5% de los encuestados opina que el país seguirá igual dentro de un año. Tenemos en pantalla cada uno de estos índices que acabábamos de mencionar. Habíamos mencionado tanto el índice de situación y de expectativa desde el punto de vista hogar, país y personal. Tenemos en pantalla los índices de situación y expectativas globales. Vemos que el índice de expectativas del presente año es 70.3, el índice de situación es de 35.2 y el índice de confianza del consumidor es 52.8. Cada uno de estos índices tienen niveles inferiores al del nivel presentado el mes pasado, pero cada uno de ellos tiene niveles superiores a los presentados en mayo del 2022. Es de destacar que el índice de situación se mantiene en zona de pesimismo, pero tanto el de expectativa como el de confianza se encuentran en zona de optimismo. Como habíamos dicho, también cada uno, estos índices de confianza también pueden subdividirse desde el punto de vista del hogar, del país y personal. Como ya dijimos, el índice de confianza fue de 52.8, que se encuentra en zona de optimismo. El índice de confianza del país fue de 44.1, el índice de confianza personal fue de 55.5 y el que tuvo mejor desempeño es el índice de confianza del hogar, que fue de 58.6.
También estos índices presentan niveles superiores a los presentados en el año pasado. En cuanto a las dos últimas preguntas que habíamos dicho que si bien no se utilizan para la construcción del índice, enriquecen el análisis, vemos, la pregunta dice, ¿actualmente usted tiene posibilidades de ahorrar? Tenemos en pantalla el porcentaje de respuestas afirmativas y vemos que la misma se mantiene en el mismo nivel que en mayo del 2022, aunque es levemente inferior al del mes pasado y se mantiene en un promedio que viene manteniéndose en los últimos meses. En cuanto a la consulta de que si creen que es un buen momento para realizar compras de bienes durables, así como electrodomésticos, casas, autos y motos, tenemos en pantalla los porcentajes de respuestas afirmativas. Vemos que en el caso de electrodomésticos disminuye levemente con respecto al mes pasado, pero se incrementa con respecto al año pasado. Y en el caso de casas, autos y motos, estos porcentajes presentan valores superiores tanto al del mes pasado como al del año pasado. Tenemos en pantalla la evolución del índice de confianza de algunos países vecinos como ser Chile y Argentina, no tanto para comparar los mismos, sino que para ver la evolución que tienen los mismos con respecto a la evolución que tiene el índice de confianza de nuestro país y vemos que también los mismos presentan en niveles levemente inferiores al del mes pasado, aunque superiores a los del año pasado. Cada uno de estos índices son elaborados por diferentes instituciones. Así tenemos que en Chile la elabora la GFK, en la Argentina la elabora la Universidad de Torcuato Di Itela y como ya sabemos Paraguay elabora el Banco Central. Finalmente, damos un breve resumen de todo lo que acabamos de decir y tenemos que en el mes de mayo del 2023 el índice de situación económica que refleja la situación actual de los consumidores con respecto a un año atrás se posicionó en un menor nivel que el del mes de abril del 2023, pero por encima del índice registrado en mayo de 2022, permaneciendo en zona de optimismo. El índice de expectativas económicas, que representa la expectativa de los consumidores a un año, presentó un valor por debajo del correspondiente al mes anterior, pero se ubicó en un nivel superior al índice de mayo del 2022, manteniéndose en zona de optimismo. Con estos resultados, el ICC, que mide la confianza de los consumidores, también arrojó un nivel inferior comparado con el índice de abril del 2023 y un valor superior al verificado en mayo de 2022. Debe destacarse que este índice continúa ubicándose en zona de optimismo. Desagregado por sus componentes en el periodo de análisis, se observó que el índice de situación, tanto personal como del hogar, se ubicaron por debajo de los índices registrados en abril 2023 y el índice de situación del país se mantuvo en el mismo nivel. Por su parte, cada uno de estos indicadores se mantuvo por encima de los valores correspondientes a mayo del 2022. Finalmente, en mayo de 2023, el índice de expectativas tanto del hogar como del país mostraron menores niveles comparados con los verificados el mes anterior. En cambio, el índice de expectativa del país aumentó en ese periodo. El índice de expectativa personal del país y del hogar fueron superiores a los respectivos índices del mismo periodo del año 2022. Finalmente, tenemos en pantalla un breve resumen de los diferentes índices, tanto de situación, de expectativa, como de confianza, y los diferentes subíndices desde el punto de vista hogar, personal y país, y también las variaciones tanto mensuales como interanuales.